Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Iván Pompa García, alumno de maestría de nuestra unidad, que nos va a presentar la charla titulada Difusión en canales bajo un potencial gravitatorio, reducción efectiva a una dimensión. Todo esto bajo la dirección del doctor Leonardo Dacluc Lima. Adelante, Iván, cuando quieras empezar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Pompa. Ya David hizo favor de presentar el tema de la charla, difusión en canales bajo un potencial gravitatorio. Y mi asesor es el doctor Leonardo Dacluc. Vamos a comenzar. Tenemos entonces, esta es la línea que vamos a seguir en esta charla, es difusión libre, difusión confinada, difusión en presencia de campos externos y tiempos de arribo. Muchas de las cosas que se trabajaron, este es mi trabajo de tesis de maestría, muchas de las cosas que se trabajaron no están aquí plasmadas tal cual, o muchas de ellas tuve que recortarlas por cuestiones de tiempo y espacio también, claro que en la tesis están completas, pero bueno, trataré de resaltar las partes más importantes que se ocupan en todo el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con un poquito de lo que es la difusión, una entrada muy, muy rápida, ¿no? Entonces, tenemos que la difusión, en este caso, es la migración de partículas que se desplazan obedeciendo una dinámica browniana, y sabemos ahora, gracias a los trabajos, por ejemplo, de Einstein y demás personajes por ahí, ahorita mencionamos algunos más, que se debe también a un gradiente de concentración y también a las fluctuaciones térmicas, ¿no?, que tenemos en el medio. Vamos a suponer en el resto del trabajo que las partículas no interactúan entre sí, ¿ok? Claro que interactúan con las demás partes del sistema, pero no entre ellas, ¿no? No hay interacción partícula-partícula. Este es un ejemplo, del clásico ejemplo de la difusión. Ponemos una gota de tinta en algún líquido y esta se va a mover, ¿no? Se va a difundir para cubrir absolutamente todo, o va a tender a cubrir todas estas partes, ¿ok? Va a llenar todo el medio que lo contiene, ¿vale? Está concentrado en un punto, tenemos un gradiente de concentración, hay más partículas, digamos, externas en una parte y vamos a ir hacia y se va a ir hacia donde no hay de este tipo de partículas, ¿vale? Dos personajes importantes, nada más rapidísimo, es Jan Eggenshaus, que él hizo una descripción de pequeños pedazos de carbón en alcohol. Fue como el primer acercamiento. Claro que seguramente se había observado ya la dinámica browniana y la difusión en otros sistemas mucho tiempo antes que él, pero él fue quien primero hizo una descripción, no llegó a hacer cuestiones de medidas y demás, pero sí lo publicó por ahí en algunos de las publicaciones científicas de la época, ¿no? Hablamos de los 1700. Él, como mera curiosidad, él fue quien descubrió la fotosíntesis. Y después tenemos a Robert Brown, que es de donde se toma la parte del movimiento browniano, del viene su nombre. Él sí realizó, es un botánico, fue un botánico, pero él sí realizó ya medidas. De hecho, logró medir algunos de los pedazos de polen que puso en líquidos para ver cómo se movían, ¿no? De ahí se toma el nombre tal cual, hizo algunas medidas, pero no se sabía hasta dónde, ¿no? Bueno, después de esta muy, muy breve introducción histórica, vamos a ver lo que es la ecuación de difusión. En 1855, Fick presentó un par de ecuaciones que llevan su nombre. Comúnmente se conocen como primera y segunda ley de Fick, aunque la segunda ley de Fick, claro, es la ecuación de difusión. Y bueno, la presento aquí en 3 dimensiones, ¿no? Le pongo 3 más 1 dimensiones, son 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. En este caso, ustedes pueden encontrar, o se puede encontrar, esta ecuación escrita de diferentes maneras. En este caso, la P está escrita en términos de probabilidades, pero se puede encontrar en términos de concentraciones, que es lo usual también en otras áreas, ¿no? Hay una relación clara entre la probabilidad y las concentraciones, y viene dado también por el número de partículas que se encuentran, aunque en este caso nos es un poco más útil para los siguientes desarrollos en términos de probabilidades. Y bueno, la P también se conoce como el propagador o función de Green de la ecuación de difusión, y lo que nos va a indicar en este caso es la probabilidad de encontrar una partícula en el punto, en este caso un punto R, ¿no? Un vector R en el espacio en tiempo t, aunque muchos de los desarrollos que vamos a ver aquí los presentamos en una dimensión espacial, por simplicidad, pero se generalizan
no tan difícilmente a 3 dimensiones, ¿sí? Solo como una pequeña introducción también del trabajo que se realizó, es la solución a la ecuación de difusión, que en este caso, bueno, se tomó el clásico o la clásica técnica del desarrollo en serie para resolver ecuaciones diferenciales, solo que en este caso, en lugar de tener una serie de potencias, como usualmente se llega a hacer en algunos otros casos, se tomó una serie de Fourier. ¿Okay? Tomamos una serie de Fourier y en este punto, como ya se dieron cuenta, ya les comenté, lo que tenemos es una dimensión espacial, nada más por simplicidad, entonces, y tenemos un canal de longitud L, ¿no? Va de 0 a L, es unidimensional, y bueno, necesitamos ciertas condiciones, claro, para resolver este problema. Estas son las dos condiciones, lo que nos quiere decir que al tiempo, en cualquier tiempo, no hay partículas en la posición 0, y también nos da una condición inicial, ¿no? Al tiempo 0, todas las partículas están en el punto x0, ¿no? Podemos tener una partícula y está ahí, viene representado claro, como suele ser común también en otras áreas, como en electrodinámica, por una delta de Dirac. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, la solución, después de trabajarlo un poco y tener algunas identidades, por ejemplo, con series y, por ejemplo, con la representación en serie de Fourier también de la delta de Dirac, llegamos a lo que es la ecuación 4, que en este caso sería la solución, ¿no? Sería, o es lo que se conoce tal cual ya como el propagador, sería una expresión completamente explícita de lo que estamos viendo. Y bueno, queda en términos de estas variables, ¿no? Esta notación que aparece aquí abajo es la primera vez que la estoy presentando en estas diapositivas. Lo que nos quiere decir es que es la probabilidad de encontrar una partícula en el punto X al tiempo t, dado que inició su recorrido en la posición x0. Puede parecer un poco exagerado, no lo es. Más adelante vamos a ver que tiene bastante utilidad el saber de dónde está partiendo nuestro caminante aleatorio. Y bueno, si tomamos este propagador y vemos cómo se comporta en el tiempo, vamos a hacer algunas gráficas temporales. Aquí lo que estoy suponiendo, o estoy tomando ciertos parámetros, por ejemplo, la longitud del canal la estoy tomando como 1 para poder hacer la gráfica, claro. La D, que es el coeficiente de difusión, que vamos a ver un poquito más adelante de él, también se está tomando como 1, y recordemos que se trata de una serie infinita, ¿no? Estoy tomando 10 términos de la serie, y bueno, aquí está presentado para los tiempos 0.01 y 0.035, y estamos considerando que la posición inicial de la partícula es un tercio, ¿no? En este caso sería L entre 3, pero bueno, L es 1, sería un tercio, y así va evolucionando la probabilidad. Acá tenemos para tiempos posteriores, y vemos cómo evoluciona, ¿no? Hasta aquí vemos, esto es parte de difusión libre, no hay nada que le diga a la partícula o a las partículas que deben de quedarse en cierto lugar, ¿no? Estamos suponiendo que el espacio en el que sea, por ejemplo, en este caso es unidimensional, pero estamos suponiendo que el espacio no tiene barreras, ¿no? No hay nada que lo rebote, no hay nada que se lo coma a la partícula. Entonces se tiene lo que se conoce como difusión libre y se pueden resolver ciertos casos, ¿no? Que por cuestiones de tiempo y demás no estoy poniendo aquí, pero se puede resolver para distintos casos cuando tenemos barreras completamente reflejantes, completamente absorbentes, o también semipermeables, ¿no? Que deje pasar una parte de las partículas y otro pedazo, otro porcentaje se queden dentro del canal. Bueno, pasamos a lo que es la difusión confinada, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos fronteras ya en un sistema difusivo, entonces el comportamiento de las partículas brownianas se va a modificar, y Fick sí trató este problema, pero en realidad fue Merkel-Jacobs quien obtuvo una ecuación que ya incluye tal cual este confinamiento, o sea, las barreras como tal, ponerle paredes, y bueno, la ecuación es justamente la ecuación 5, donde A es el área transversal de un canal. Fick sí lo llegó a tratar, nada más que lo hizo para casos estacionarios y con mucha simetría. Entonces, pero fue tal cual Jacobs quien llegó a este tipo de expresión, ¿no? Y bueno, después tenemos lo que se conoce como la ecuación de Smoluchowski o de Smoluchowski
fue un científico polaco que, si bien conocemos que Einstein fue quien brindó la descripción tal cual para el movimiento browniano en su tesis doctoral, resulta que Smoluchowski había trabajado ya este problema desde otro enfoque, ¿okay? Utilizando teoría cinética de Maxwell, y lo guardó en un cajón. Después de que ve que Einstein publica su trabajo, él decide también publicar esta parte, ¿no? Es un enfoque distinto. Esta es su ecuación bidimensional, ¿okay? Y vemos que tiene o incluye también un potencial que está ahí arriba en las exponenciales. Esto lo vamos a ocupar, de hecho, un poco más adelante, ¿no? Ahora bien, lo que tenemos es que a partir de la ecuación de Smoluchowski, Zwanzig, que esto se da, si ven la referencia, hasta 1992, obtuvo la expresión de Fick-Jacobs, que es como se conoce a la ecuación que está de este lado, como Fick-Jacobs. La obtuvo integrando la ecuación de Smoluchowski bidimensional a lo largo de la coordenada transversal, ¿no? O sea, integró a partir de la variable y y obtuvo una ecuación que, pues en apariencia es como si cortáramos, ¿no? Nada más la parte de las y's en este pedazo, pero no es así. En realidad estamos integrando y estamos incluyendo información de las dos dimensiones, ¿sale? Porque partimos de ecuación de Smoluchowski bidimensional, la estamos comprimiendo en este pedazo que es una ecuación unidimensional. ¿Okay? Si comparamos las dos ecuaciones, si comparamos Fick-Jacobs y lo que obtuvo Zwanzig, nos damos cuenta de lo siguiente, que la información del confinamiento, o sea, la información de las fronteras, lo podemos codificar dentro de un potencial de tipo entrópico. ¿Por qué le llamo potencial entrópico? Porque no depende directamente de la temperatura, ¿ok? Entonces, en este caso viene representado por esa A que ustedes vieron, ¿sale? Es una comparación que se hace entre las dos ecuaciones y nos damos cuenta de esto, ¿no? De la sección transversal que habíamos visto con Fick-Jacobs, que es la W, es el equivalente, ¿no? Con el potencial entrópico que propone Zwanzig. ¿Vale? Y entonces, además de esto, hay otra contribución muy importante de Robert Zwanzig que nos propone que el coeficiente de difusión, que normalmente conocemos como constante, ¿no? En la mayoría de los lugares donde resolvemos otro tipo de problemas, es una constante, lo que se conoce como la difusión de bulto. Él propone que ahora depende de la posición, depende de la coordenada longitudinal, ¿ok? Y entonces la mete dentro de las derivadas. Esta es la propuesta que hace, para tener una descripción mucho más real de los sistemas que estamos trabajando, ¿okay? Y estas ecuaciones, donde tenemos este coeficiente que ahora ya no es una constante, tal cual, sino depende de la posición, les llamamos ecuaciones del tipo Fick-Jacobs-Zwanzig. Ahora bien, tenemos ya la difusión confinada, estas descripciones, que de hecho para llegar a la descripción de Zwanzig es bastante elaborado, lleva páginas y páginas y páginas y por ahí de ciertas consideraciones, ¿vale? La verdad es que es un poquito, los cálculos son algo engorrosos, el reproducirlos lleva tiempo y hay cosas en las que se tiene que poner suficiente atención, ¿no? Sobre todo en las integraciones, en las dependencias y en el considerar algunas cantidades, que un poquito más adelante voy a hablarles de este proceso, ¿no? Porque otras personas siguieron también este proceso para encontrar otras cantidades y generalizar el trabajo de Zwanzig, ¿no? Entonces, lo voy a comentar un poco más adelante, nada más aquí no lo menciono, ¿vale? Ahora, este trabajo, si se dan cuenta, o estos trabajos, hasta donde vamos, consideran potenciales entrópicos, que ya vimos que ahí adentro están codificadas las barreras, ¿no? O las paredes de nuestro sistema, pero no considera la influencia de campos externos, ¿ok? No tenemos estos campos externos como por ejemplo puede ser el gravitatorio, inclusive podría ser de algún otro tipo, ¿ok? En mi trabajo lo que hice fue incluir un potencial de tipo gravitatorio y vamos a ver cómo funciona, cómo se modifican estas ecuaciones y qué consecuencias tiene sobre esto, ¿ok? Entonces, los primeros trabajos que trataron de generalizar esto y de incluir
la influencia de fuerzas externas fue, por ejemplo, el trabajo de Reguer y Rubí. Y lo que hicieron ellos tomaron primero argumentos de termodinámica irreversible lineal, ¿okay? Y llegaron a una ecuación que sí incluye el potencial tanto entrópico como un potencial que ellos le llaman energético, ¿sale? Que es donde se incluye en la parte externa. El desarrollo es básicamente el mismo que hizo Swansea y que les voy a contar un poquito más adelante. Y a lo que se llega es a esta ecuación que ustedes están viendo aquí, la ecuación número 10, que ya sí es una ecuación de tipo Fick-Jacob-Swansea, porque tiene ahí la D metida dentro de la derivada, ¿no? O sea, sí tiene, considera que ya no tenemos una constante de difusión, sino un coeficiente de difusión, ¿vale? Aquí en este caso tenemos otras cantidades, como por ejemplo la Y1', si ustedes lo ven. Y1' es la derivada, ¿no? Claro, la Y1, que en realidad es una de las fronteras del sistema. Ahí están modeladas las fronteras del sistema a través de esa función, ¿vale? Y tenemos por ahí, si se dan cuenta, tenemos una M, tenemos una G también. Esto viene ya directamente de considerar que estamos tratando con un potencial de tipo gravitatorio, ¿sí? Ellos presentaron esta ecuación para el caso en el que las fronteras son simétricas, ¿ok? O sea, Y2 es igual a menos Y1, ¿sale? Y2, o el número 2, el subíndice 2 siempre se lo voy a estar poniendo para cuando se trata de la frontera superior del sistema y el 1 para cuando es la frontera inferior. Igual más adelante cuando trabajemos con las H's, es lo mismo. Pero siempre que trabajemos con esta, por ejemplo, el desarrollo de Reguera y Rubí, lo que trata es de sistemas simétricos. Y2 es igual a menos Y1. ¿Okay? Y bueno, tenemos ahora esta otra parte que les comentaba. Y además, estamos definiendo esta W como un medio, ¿no?, del ancho del canal, es la mitad del ancho del canal, y es lo que les platicaba de las fronteras simétricas. ¿Vale? Uno de las contribuciones de mi trabajo es justamente el poner o el desarrollar a partir de lo que hizo Reguera y Rubí, extender su trabajo para las fronteras asimétricas. ¿Okay? Entonces, ya no tiene que ser Y2 igual a menos Y1, ahora pueden tener diferentes formas. ¿Vale? Por eso ven también que incluye por ahí algunos otros términos. Aquí está puesto en términos de Y2, ¿vale? Pero sí se recupera el caso. O sea, es consistente esta nueva propuesta para fronteras asimétricas, porque sí se recupera el caso de Reguera y Rubí. ¿Okay? Y bueno, tenemos ahí esa parte donde tenemos también las probabilidades. Entonces, esta es una de las contribuciones de mi trabajo, ¿no?, el extenderlo a fronteras asimétricas. Esta fue la ecuación que se presentó, iniciando, claro, con lo de Reguera y Rubí, después con su extensión para fronteras asimétricas. Pero lo que nos va a interesar ahora es encontrar algunas otras, encontrar cantidades, ¿no? Esta es la ecuación, una de las ecuaciones. Ellos propusieron, con argumentos heurísticos también, un coeficiente de difusión, que le estoy poniendo como subíndice RR de Reguera y Rubí, que se asemeja a un coeficiente que propuso Robert Swansea también. Y aquí ellos lo generalizan porque Swansea en su trabajo lo que hace es decir, resulta que el coeficiente de difusión proviene de una serie que es infinita, entonces lo que ellos hacen es decir, y que Swansea solo pone los primeros dos términos, claro, y lo que hacen Reguera y Rubí es decir, bueno, es esta serie. Y tenemos ese exponente que encontraron que para un sistema bidimensional la alfa vale 1/3 y para un sistema tridimensional la alfa vale 1/2. ¿Okay? Hasta ahí vamos con esa parte. Y bueno, después viene la parte tal cual de reducción dimensional, que estoy en las otros, tanto en la parte de Swansea como en la parte de Reguera y Rubí, sí se trabaja con esta herramienta, pero como esta es la principal contribución de mi trabajo, entonces decidí poner hasta acá algunos de los detalles importantes de esta técnica, ¿ok? Si bien es una reducción dimensional, estamos pasando de una dimensión superior, estamos poniendo estamos haciendo estamos trabajando con las matemáticas para llegar a ecuaciones con dimensiones inferiores. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. En otros
por ejemplo, en el trabajo de Kalinae, que ahorita vamos a ver, que es esta parte, se le llama también, lo vemos un cachito más adelante, se le llama el término de la técnica de proyección, ¿ok? Estamos en una dimensión mayor y es como si proyectáramos a una dimensión más chiquita con algunas consideraciones. ¿Vale? La ecuación de Smoluchowski en 2 dimensiones la podemos reescribir jugando con las derivadas que están ahí metidas, como se los presento en la ecuación 14, ¿ok? Entonces, lo tenemos de esa manera, donde aquí, fíjense que ya estoy considerando un término importante. La U que ustedes veían, que estaba metida en las exponenciales, ahora ya no es la forma genérica o general, pues, de meter el potencial, sino que ya se está poniendo un potencial de manera particular, ¿no? En este caso es un potencial, pues, de tipo gravitatorio, ¿no? Como lo conocemos. Y bueno, por cuestiones prácticas, estamos absorbiendo tanto la beta es la temperatura por la constante de Boltzmann, como suele hacerse en física estadística. Aquí estamos definiendo una G minúscula para absorber la beta y la G y poder hacer los cálculos un poquito más fáciles, ¿no? De todas maneras, al final se puede regresar. Entonces, considerando ya un potencial de tipo gravitatorio, ya nos estamos yendo al problema específico, lo que vamos a hacer es seguir el desarrollo de Kalinae, que siguió este camino, pero él lo hizo nuevamente para fronteras simétricas, ¿ok? En este caso estoy siguiendo su notación, donde él nombró ya no Ys, sino Hs a las fronteras. Entonces la frontera inferior es H1, la frontera superior es H2. Y bueno, pude haber puesto aquí el desarrollo que él hizo para el caso de las fronteras simétricas, pero bueno, el caso para las fronteras asimétricas es mucho más importante y vamos a ver que en realidad podemos reducir cuando tengamos las fronteras generales al caso de las fronteras simétricas. Entonces voy a seguir un poquito el camino de la simetría, que fue mi trabajo. Y bueno, lo que necesitamos ahora, de hecho la ecuación va a estar escrita ahora en términos de estas ROS, que son como densidades, que ustedes bien pueden, también se puede asociar con las probabilidades, ¿no? Pero bueno, estoy siguiendo nada más su notación para que sea un poco más fácil. Si se dan cuenta, la parte medular de la reducción dimensional o de la proyección es que estamos compactando justamente una dimensión, ¿no? ¿Para qué? Para hacer más fáciles las matemáticas, para poder tener algo que sea soluble y poder caracterizar quizás algún sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar la integral de esta densidad. Si se dan cuenta, en el espacio es una densidad bidimensional, ¿sale? Pero lo que estamos haciendo es tomar esa densidad dentro de las fronteras del sistema, lo cual es algo natural, ¿no? Solo queremos donde está operando, pues, donde vive el sistema. Entonces, la estamos haciendo a lo largo de la coordenada transversal, ¿no? Que es la Y. Entonces, estamos integrando entre las fronteras y vamos a obtener justamente esta P, ¿sale? Y esto nos va a llevar a la siguiente ecuación, que es la ecuación 17, que bueno, ya podemos escribir de esa forma. Noten ustedes que también tenemos por ahí algunas derivadas. Aquí tenemos que hacer uso de algunos implementos matemáticos, como la regla de Leibniz para integrales y demás, regla de la cadena y todas estas cosas. Y bueno, para resolver la ecuación, resulta que no podemos hacerlo directamente, entonces vamos a trabajar con otra cosa. Cuando resolvimos el propagador tal cual en una dimensión, para el caso libre, un poco más sencillo, propusimos un desarrollo en serie de Fourier. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con otra técnica, ¿okay? Que es proponer una serie perturbativa, como se hace en algunas otras áreas, como en la cuántica, por ejemplo, ¿no? O en nuclear. Entonces, lo primero que vamos a considerar es el estado de equilibrio, que sería el caso más simple, ¿no? ¿Cómo proponemos este estado de equilibrio? Pues este estado de equilibrio lo vamos a proponer como que en la coordenada transversal, o sea, en la Y, el coeficiente de difusión tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Lo que va a querer decir es que nosotros nos podemos mover en la dirección longitudinal, o sea, en la X, y lo que va a suceder es que la difusión en la coordenada Y se va a estabilizar de manera muy rápida, ¿ok? Ahí siempre vamos a tener ese tipo de estabilidad, lo que podríamos llamar un estado de equilibrio, ¿no? Vamos a ir moviéndonos, pero en la coordenada transversal siempre vamos a tener ese estado de equilibrio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proponer, y les digo, esto fue también parte del trabajo de Swansea que hizo para el otro desarrollo, pero bueno, lo
pongo en este pedazo porque es el mismo procedimiento, claro, con otras consideraciones. Vamos a proponer esa densidad ρ0 de equilibrio, que si se dan cuenta asemeja un poquito a una separación de variables, ¿no? Se puede entender de manera intuitiva como una separación de variables, ¿no? Fíjense que del lado izquierdo la ρ0 depende de 2 coordenadas espaciales y una temporal, y del lado derecho, por ejemplo, esa p solo depende de la x, ¿no? en la coordenada espacial. Quien le está dotando de la coordenada y, por así decirlo, a la expresión del lado derecho de la igualdad, es en realidad esa exponencial, ¿no? Entonces se puede ver de alguna manera como una separación de variables, de manera intuitiva. Y esa a que ustedes ven ahí en el denominador es simplemente una función de normalización, ¿vale? Y esa función de normalización se propone como en la ecuación 19, ¿vale? Entonces, al proponer como en la ecuación 19, ustedes notan que tenemos esa exponencial ahí, y hasta el lado derecho del igual ven que tenemos esa parte de las exponenciales, que si nosotros hacemos h1 igual a menos h2, o sea, en el caso simétrico, a lo que llegaríamos es una expresión mucho más simple para trabajar después, que sería el caso de un seno hiperbólico. Es la definición de un seno hiperbólico si le ponen h1 igual a menos h2. Entonces, se podría seguir por allá, pero bueno, aquí es más general, ¿no? Es para fronteras asimétricas. Ah, por cierto, en la función de normalización, lo tengo acá en la siguiente diapositiva, lo que tenemos es que contiene ya información, si ustedes ven la expresión, contiene información de dos cosas, tanto del potencial externo como del potencial entrópico o de las fronteras. Están metidas ahí las dos cosas. Ya no se trata nada más, como en los casos anteriores, de que andábamos arrastrando la parte del confinamiento, o sea, las fronteras del sistema, las paredes del sistema. Aquí también ya trae información del potencial externo, ¿vale? Y bueno, después de trabajar un poco las ecuaciones, a lo que llegamos es a la ecuación 20, que si ustedes se dan cuenta y si recuerdan las ecuaciones anteriores, esto es del tipo, es una ecuación de tipo Fick-Jacobs, ¿sale? Nada más que en la ecuación de Fick-Jacobs, en lugar de tener la A, teníamos la W. Y justamente la consideración importante es esa. La W solo traía información de la frontera, de las fronteras. En este caso tiene información de las fronteras, pero también del potencial externo, ¿sale? O de la fuerza externa, como se quiera ver, ¿sale? Digo del potencial o de la fuerza porque hay una consideración cuando se deduce la ecuación de Smoluchowski, que es que justamente la fuerza que siguen las partículas, porque hay una fuerza de arrastre debido a un potencial, se toma como que justamente la fuerza que tenemos ahí es derivable de un potencial, ¿no? Entonces, por eso lo utilizo de manera, por eso voy cambiando el término de repente. Porque sí, esta fuerza externa sí es derivable de un potencial, según las consideraciones de la ecuación de Smoluchowski. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que G tiende a 0 y el sistema es simétrico, entonces A sí se reduce a 2H, ¿no? Que en este caso sería el ancho del canal, que es, eso quiere decir que sí estamos logrando una consistencia en estas ecuaciones porque logramos reducir a los casos ya conocidos, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos esa parte para el caso del estado, perdón, para el caso del estado de equilibrio, pero ahora la solución general no puede ser de esa manera, porque teníamos considerado que la D en la dirección transversal tendía a infinito, era muy grande, pero para un sistema general no podemos considerarlo. Entonces ahora lo que necesitamos es proponer una solución en serie para la ρ, ¿vale? Para nuestra densidad, pero este va a ser una serie perturbativa, ¿ok? Si se dan cuenta, la serie perturbativa está en términos del parámetro épsilon. Recuerden que siempre necesitamos un parámetro a través del cual hacer el desarrollo de la serie. Y en este caso es épsilon, y esta épsilon la estamos definiendo como la proporción entre las constantes de difusión, ¿vale? En la dirección longitudinal y en la dirección transversal, ¿ok? Y lo podemos ver justamente como un parámetro de anisotropía del sistema, ¿no? O sea, qué tan diferente es el cómo se permite a las partículas moverse en una dirección respecto a otra, ¿vale? Obviamente, si son iguales, tenemos que epsilon es igual a 1. Sería un sistema isotrópico. Y bueno, para recuperar nuestro caso base, necesitamos forzosamente que la omega 0 sea igual a 1.
¿Sale? Y bueno, después viene lo clásico, dividimos el caso, escribimos explícitamente el término para la n igual a 0, ¿sale? Y salen algunas otras cosas. Después de trabajar con eso, definimos por conveniencia unos operadores. De hecho, antes de pasar al otro, noten que aquí, en esta parte, en realidad, esta omega n, le estoy poniendo justamente notación de operador porque es un operador diferencial. Lleva unas derivadas por ahí, inclusive la dependencia explícita que estoy poniendo es justamente de las coordenadas tanto espaciales, pero también de la derivada de la coordenada longitudinal, ¿no? de la parte más larga del canal, que en este caso sería la X, ¿no? Entonces, sí es un operador diferencial, de repente por ahí, por la notación también de la literatura y la que se maneja, queda un poco laxo, pero bueno, introducirlo de aquí es importante para no perdernos en cómo estamos y se quiere hacer patente, lo siento, se quiere hacer patente también de que sí es un operador poniéndole así, el gorrito, ¿no? Como suele hacerse, por ejemplo, en cuántica. Entonces, vamos a definir por conveniencia, después de trabajar con la parte de la serie de arriba, unas zetas, que en este caso serían también operadores, que serían zetas CAD. Los cuadritos con el puntito adentro simplemente es para decir dónde va el operando, ¿no? Porque son operadores que pues, tienen una forma no tan fácil o tan manejable. Entonces, es el lugar donde va el operando, ¿no? Sobre quién opera. Entonces, tenemos la ZK, que si se dan cuenta es 1 entre la función de normalización, o con un signo menos, y viene todo lo demás, que incluye allá dentro de la integral entre las fronteras del sistema a la omega K, ¿no? Y bueno, después, por lo mismo que se trata de una serie infinita, en la ecuación 23 también se define esa otra serie, ¿no? Que la z sin subíndice en realidad es la serie infinita de las zetas K, ¿vale? Y bueno, la expresión 17 que teníamos arriba, después de sustituir y hacer todo el álgebra, lo que tenemos es la ecuación 24. Y si se fijan, esa parte de ahí de lo que tiene cara, adelantándome un poco a lo que vamos a llegar, esa parte de ahí que está 1 como menos epsilon z, ocupa el lugar que estaría ocupando el coeficiente de difusión, ¿no? Recordando la ecuación tipo Fick-Jacobs-Swanson, ¿vale? Entonces, adelantándome un poco a esa parte, ¿no? Pero bueno, para resolver estas cosas, siempre en las soluciones en serie, ¿no? Tenemos o encontramos, gracias a las condiciones de frontera que se necesiten, encontramos una relación de recurrencia para las omegas, ¿sale? Que en este caso sería esta ecuación general. Aquí sí hay que tener cuidado en el desarrollo con la parte de los operadores, porque de repente ya no se sabe sobre qué opera y qué no opera, entonces siempre hay que tener claro estas partes de aquí, de las omegas, sobre quién sí están operando y hasta dónde tienen el alcance. En la literatura suelen omitirse, por ejemplo, paréntesis y demás, llaves y corchetes, porque ya se da por entendido, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con sobre quién están operando. Entonces se tiene esta relación de recurrencia y se va a resolver, claro, para los casos particulares, ¿no? Cuando n vale 0, cuando n vale 1 y seguirse así con cada uno de los términos de las omegas, ¿sí? Y bueno, en este caso queda explícito el operador omega 1, ya tal cual. Recordemos que ya conocemos omega 0, ¿no? Omega 0 por la construcción a partir del caso base, lo que tenemos es que omega 0 es 1, ¿no? Entonces, omega 1, trabajando con la relación de recurrencia, llegamos a esta expresión 26. Dense cuenta que es un operador diferencial. Sí opera sobre la parte derecha que tenga, ¿no? Por eso la derivada que tenemos aquí, la parcial que tenemos hasta el final. Aquí, estas expresiones son mucho más grandes, entonces por conveniencia, lo que estoy haciendo es definir algunas cosas, como por ejemplo que la W es H2 menos H1, también la Y0, que es la línea media del canal, es H1 más H2 entre 2, y definí algunas otras cantidades convenientes, como Y más o Y menos, que sería la Y0, más menos la W entre 2, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas por ahí, como la XI, que es un medio de G por W. Esta va a ser importante, después va a aparecer al final como argumento, ¿no? No les pongo dependencia aquí, todas las que aparecen aquí solo tienen dependencia de la variable X, ¿no? de la coordenada longitudinal. Pero bueno, si no sería como más grande como esta expresión, ¿ok? Y tenemos una definición allá arriba para las zetas K, y trabajando en específico para la Z1, lo que llegamos
es justamente a la ecuación 27, que es lo que se conoce como el primer operador de corrección. ¿A qué me refiero con el primer operador de corrección? Pues tenemos una serie perturbativa. Siempre tenemos el caso base, ¿no? El sistema que no está perturbado, y después empezamos a perturbar un poquito más para ver cómo se está comportando el sistema fuera del estado de equilibrio, ¿no? Y entonces vamos corrigiendo, pegándole cada vez más términos. Entonces, es nada más por eso, es exactamente la misma terminología que una serie perturbativa en otras áreas. Y llegamos a este operador de corrección, y lo que teníamos es justamente esta ecuación 28 que les comenté, les adelanté cuando mostré la ecuación, ¿no? De allá arriba de tipo Fick-Jacob-Swanzig, y tenemos que el coeficiente de difusión, ¿vale?, viene dado por esa serie. Claro, claro, es una serie infinita. Y entonces, después de trabajar un rato con esa parte, que todavía hay que acomodarlo, ¿no?, llegamos a esta ecuación 29, ¿sale? Esta ecuación 29 es el coeficiente de difusión efectivo. ¿Okay? Este es para fronteras asimétricas, o sea, H1 y H2. H1 es la frontera de abajo, H2 es la frontera de arriba, WX es el ancho del canal, la Y0 es la línea media, y aquí se está tomando epsilon igual a 1, o sea, un sistema isotrópico. Y bueno, esta ecuación de T por tesis, es la principal contribución de mi trabajo de tesis. Y bueno, estas partes suelen, ahorita lo pongo en otra diapositiva, pero lo que nos enseña Swanzig es que estas DTs, lo que nos enseñó Swanzig es que estas DTs son pedacitos de una serie infinita. Entonces hay que escribirlo justamente como una serie, como 1 entre 1 menos esta parte, ¿no? Ahorita lo checamos, pero bueno, esta es la expresión general a la que se llega. Si ustedes se dan cuenta, aquí es fácil reducirlo, me parece que lo tengo de este lado. Entonces la expresión anterior tiene la asimetría tal cual, y en el caso simétrico, esto es importante porque hasta eso queda una expresión bastante bonita y manejable, y los términos quedan explícitos, depende de dónde estén puestos. ¿Okay? Porque vean que en esta parte de aquí tenemos esta Y0'. Y es la derivada de la línea media, pero para un caso simétrico, si las fronteras una es la negativa de la otra, lo que tenemos es que la Y0, la línea media, es 0. Y obviamente su derivada también se vuelve 0. ¿Qué sucede? Que el término que está aquí en la tercera línea se va para el caso simétrico. ¿Y qué nos queda? La parte de arriba. Entonces, la asimetría del sistema completo queda expresada justamente en esta última línea. Esto es lo que nos dice qué es lo que le está haciendo la parte asimétrica, ¿no?, al coeficiente de difusión, cómo está modificando el comportamiento y cómo permite que se estén moviendo las partículas en ese caso. ¿Okay? Y de hecho, noten que si yo llego a cambiar de signo, por ejemplo, la G, que sería, pues, ahora sí que la gravedad, ¿no? Lo que sucede, bueno, no ahora sí que, sino la gravedad tal cual, el valor, ¿no?, en escalar de la gravedad, lo que sucede es que no se modifica, ¿no? La cotangente es una función impar, entonces sacaría un signo si yo le llego a cambiar aquí a la G el signo, que fuera más, por ejemplo, más 10 o menos 10. Sacaría un signo, pero ¿qué sucede? Que aquí afuera también está otra G. Entonces los signos se cancelarían, ¿no?, y quedaría igual la contribución. En esta parte de acá, bueno, para empezar, pues el coseno hiperbólico es una función par, y con el cuadrado aún más, y el seno, bueno, es impar, pero con el cuadrado igual se va, ¿no? Entonces, toda esta parte nos describe como la contribución simétrica, y esta parte de acá completa es la contribución asimétrica completa, ¿no? Se reduce, de hecho, en el caso simétrico, lo que resolvió Kalinay en su trabajo fue justamente el caso simétrico, y es la expresión que ustedes ven en 30, ¿okay? Es la expresión número 30. Se reduce correctamente, de hecho, si se dan cuenta, se va todo el término que tienen las Y0s y queda lo de aquí adentro. Esto es como muy evidente porque se queda ahí como casi la misma estructura, inclusive la parte que está ahí en esta parte de afuera, donde están las H's. ¿Qué sucede? Que los argumentos de aquí adentro, si yo tengo el caso simétrico, la W se vuelve 2H. Entonces se va con el medio de acá afuera y me queda GH. Es la parte que está aquí adentro. El 4 que tienen acá arriba se va porque aquí en la derivada sale un 4.
De hecho, sale un 2 y con el cuadrado que está aquí sale un 4 y se va, ¿no? Entonces, queda bonito porque queda expresado como de la misma forma, ¿no? En los cálculos, la verdad es que no se nota eso, ¿no? Hasta el final que llega uno a esa parte. Y bueno, lo que les comentaba hace un ratito es que Zwanzig, en el primer desarrollo, que él fue quien propuso esta manera de hacer las cosas, es que en realidad los coeficientes de difusión son términos de una serie infinita. ¿Okay? Entonces, suelen escribirse, y de hecho él lo menciona en su artículo tal cual, es si nosotros lo escribimos de la otra manera, funciona mejor. Siempre llegamos a cosas de esta forma, pero si lo escribimos como lo tenemos hasta acá abajo, o sea que nuestra D la escribimos como 1 sobre 1 menos lo que encontramos, funciona mucho mejor. ¿Okay? Porque forman parte de una serie infinita. Esa es su propuesta. Y sí funcionan mejor, ¿sale? Si ustedes regresan al de Zwanzig, funciona mejor. Si regresan a Reguera y Rubí, funciona mejor. Y si nos pasamos a este caso general, inclusive en el de Kalina, y que es esta ecuación 30 para fronteras simétricas, o en el que se desarrolló esta tesis también, funcionan mucho mejor. Se pegan mucho mejor a lo que se espera, ¿no? Se comportan de una manera diferente. Si los dejamos de esta manera, llega un punto en el que divergen, ¿vale? Justamente porque estamos cortando un montón de pedazos. Entonces, suelen escribirse de esta manera. Obviamente, ustedes lo van a encontrar y de repente se reportan de esta manera en la literatura. ¿Por qué? Pues porque justamente escribirlo al revés está medio... se hace todavía un poco más engorroso, ¿no? Pero digo, les hago esa aclaración para que no crean que se queda nada más así. Hay que escribirlo de la otra manera y bueno, esta es la principal contribución de mi trabajo. Y aquí les presento cómo se comporta y cómo en realidad sí contribuye la parte asimétrica del sistema a cómo se mueven las cosas, ¿no? Estas gráficas son para el eje vertical es el coeficiente de difusión y la parte de abajo es la X, o sea, qué tanto ha avanzado la partícula en el canal difusivo. Noten lo siguiente, aquí por ejemplo les estoy poniendo que G es menos 12 y del otro lado es 12, ¿no? La línea azul es en realidad el sistema, tal cual, asimétrico, y cómo se comporta esa ecuación que vieron ustedes, la dt, es cómo se comporta, esa es la línea azul. Aquí se tomaron ciertos parámetros. Las pendientes, porque aquí es para un cono, ¿sale? Son para conos bidimensionales, entonces las ecuaciones son mx más b, son de esa forma. La m se tomó como 0.3 y la alfa es un parámetro de asimetría. O sea, la frontera de abajo sería alfa m, ¿sale? O sea, es un pedacito de la frontera de arriba para que sea asimétrico y la b, o sea, la ordenada al origen de las rectas, se toma como 0.1 y ustedes ven cómo se comporta, ¿sale? Sí es muy diferente la manera en la que se comporta para, por ejemplo, este es menos 12, el lado izquierdo es 12 del lado derecho. Aquí se está muy marcada la línea, o sea, se nota demasiado, y acá apenas se alcanza a notar en la parte de arriba la línea azul, ¿no? Noten otra cosa, estoy poniendo en la parte del medio que dice DDP, ¿okay? Que es la línea punteada. Ese es el caso, si es asimétrico, hay otro coeficiente, que es el caso asimétrico, pero sin gravedad, y es justamente esa línea que ustedes ven ahí, que está dada en términos de arcotangentes, ¿sí? Entonces, aquí se nota mucho que a pesar de que tengan el mismo valor, digamos en absoluto, la asimetría del sistema sí está jugando un papel importante en cómo se comporta el coeficiente de difusión efectivo para ese sistema. ¿Sí? Acá tengo otros ejemplos para que los noten. ¿Okay? En este caso es menos 10 y 10, ya vieron que sí empieza a cambiar un poquito, no se mueve mucho, y en este caso ya se nota todavía más para valores de menos 5 y 5, por ejemplo. Los otros parámetros para poder comparar, los parámetros de las fronteras son los mismos. La pendiente es 0.3, el parámetro de asimetría es 0.2 y la ordenada al origen es 0.1. Pero ya se nota cómo se comportan de manera distinta. Otra aclaración, las líneas roja y verde, de hecho, bueno, en todos está la línea roja y en todos está la línea verde, ¿sale? Son los casos en los que la G se va a infinito. Noten que con valores ya, por ejemplo, la G de 12, ¿no? Con que un valor de 12 ya prácticamente se pega a la parte de arriba, ¿sale? No necesito irme a G mucho más grandes, ya se está pegando completamente, ¿ok? ¿Por qué le pongo H1' y H2' a las rectas verde y roja? Porque si tomamos el caso límite cuando la G se va a infinito, es lo que obtenemos. Una es para menos infinito y la otra es para más infinito. Si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, en este caso un cono recto, ¿sale?
lo que tenemos es que si yo le prendo la gravedad muy grande, depende del signo que le ponga, lo que va a hacer es que se va a pegar la partícula en algún punto, se va a ir pegando a la frontera porque la está empujando, ¿ok? Entonces se va a pegar a la frontera y después es tan grande justamente la influencia de este campo que se va a seguir como si fuera un movimiento unidimensional. ¿Por dónde? Se va a ir por toda esa recta, ¿no? Se va a ir pegadito, digamos, a la pared, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Justamente por la influencia de ese campo. Entonces, le estoy poniendo H1' y H2' para indicar a qué fronteras se está pegando. Y si se dan cuenta, claro que se pega a algunas de las otras. Obviamente, como aquí tenemos asimetría, se pega más rápido a uno que a otra, ¿no? Se queda pegado más fácil a una de las fronteras. Y eso pasa para todos, ya se dieron cuenta, ¿sale? Entonces, este de acá, el DDP, Dactyl y Pineda, es un coeficiente que encontraron para el caso asimétrico, pero sin gravedad, ¿sale? Entonces lo estoy poniendo como línea punteada porque es otro caso límite de esta ecuación general, ¿no? de la DT. Y aquí está para 2 y menos 2, que se nota otro poquito, ¿sale? Y bueno, hasta ahí esa es la parte de la contribución, o una de las contribuciones más grandes de este trabajo, ¿sale? Es la contribución principal. Sí quiero aclarar que generaliza a todos los demás casos que se habían intentado porque tenemos ya la influencia de un campo externo y además de la asimetría del sistema. Y otra cosa importante, reproduce correctamente los casos conocidos. Si tomamos los casos límite, llegamos a los ya reportados en la literatura. Es consistente con todos los resultados previos que se encontraron. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Vamos ahora con otra parte de la tesis que son los tiempos de arribo. O sea, vamos a considerar vamos a considerar un sistema donde ahora sí tenemos una pared, por ejemplo, que refleja, por ejemplo, del lado izquierdo. Ahorita voy a poner una gráfica. Del lado izquierdo va a reflejar, es completamente reflejante, o sea, ahí rebotan las partículas y del lado derecho al final del canal vamos a tener otra pared vertical que lo que va a suceder es que cuando lleguen ahí las va a absorber y las desaparece del sistema. Nos interesa conocer qué tanto tarda las partículas en ir de un lugar a otro, ¿vale? Ahorita vamos a ver también la importancia de esto, ¿no? Entonces, antes de comenzar tal cual con los tiempos, tenemos que definir algunos conceptos. Estos conceptos pudieron haberse introducido más arriba después de que les presenté el propagador en una dimensión, porque después les dije, es que también se resolvieron casos para cuando se tenían fronteras absorbentes, reflejantes o parcialmente absorbentes. Sí se resolvieron para estas partes, pero bueno, por falta de espacio y tiempo no se ponen aquí. Pero bueno, pongo acá las definiciones y los conceptos que son importantes para esta parte de los tiempos. Entonces tenemos que, a partir del propagador de una partícula, definimos la probabilidad de supervivencia como esa función S, que dense cuenta que depende de T, ¿vale? Y estamos usando la misma notación que lo que nos dice es, tú dime la probabilidad de que yo encuentre a la partícula en mi canal que va de 0 a L, ¿sale? Tiene una longitud L en este caso, al tiempo tal, ¿no? Al tiempo T, pero dado que inició su recorrido en X0. Y tiene mucho sentido, porque si yo inicié mi recorrido muy cerca de donde se comen, donde una pared absorbe a una de las partículas, va a durar mucho menos, ¿no? Entonces la probabilidad va a ser mucho menor en este caso, ¿vale? Entonces es más difícil que la encuentre porque se la va a comer más rápido. Entonces, esto es la probabilidad de encontrar una partícula dentro del canal del largo L, y si consideramos que ese es una probabilidad, entonces, por la teoría de la probabilidad, sabemos que proviene de una densidad de probabilidad. Esto a lo mejor aquí es como muy oscuro y como muy salpicado ahí, pero en realidad viene de considerar algunas otras cosas para hacer más fáciles los cálculos. Al tener esa derivada o al saber que proviene de una densidad de probabilidad, facilita los cálculos que vienen en medio, que también son algo tediosos, pero se pueden hacer. ¿Okay? Y después vamos a definir el tiempo medio de primer arribo, o TMPA. ¿Vale? En inglés es muy común encontrarlo como Mean First Passage Time, y lo que describe es la esperanza de que una partícula que inició en X0, partió de X0, llega a una pared absorbente, que el sistema absorba a esta partícula, y bueno, ahí termina la descripción de nuestro modelo, ¿no? Ya terminó, ya acabamos el tránsito de esa partícula, y
esto lo que nos va a decir es el tiempo, ¿sale? Nos va a decir el tiempo medio, claro. Recordemos que en la difusión se trata de un movimiento browniano y esto es un movimiento pues, de naturaleza estocástica, ¿no? De naturaleza probabilística. Eso quiere decir que no sabemos. En algún punto para una partícula, ¿no? Específica puede tardar tanto y para otra tanto, ¿no? Entonces esto es un promedio en realidad. Y si se fijan del lado derecho de la igualdad, donde está la integral, eso es justo lo que estamos viendo. Es un promedio, es el primer momento de una distribución, ¿ok? Entonces, la notación para eso, vamos a utilizar por ahí tau, o que sería este como el valor esperado, como lo usamos muchas veces, y vean que el tiempo depende de la posición de donde parta. Esto viene amarrado de lo de arriba, ¿no? O sea, si yo estoy paradito muy cerca, ese X0 está cerca de donde el sistema va a absorber a mi partícula, no me va a durar nada, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser muy bajo. Entonces, por eso también está esa X0 ahí metida. Y ahora viene otra parte de la ecuación de Smoluchowski. Lo que teníamos unas derivadas y unas exponenciales y demás. A partir de ahí definimos un operador, ¿no? Un operador diferencial, y es posible obtener justamente esta ecuación, ¿vale? Al que tiene el masecito, por ejemplo, en cuántica utilizamos DAGA, ¿no? Para los adjuntos y demás. En este caso, el que tiene el más lo consideramos como el operador hacia atrás de Smoluchowski o backwards operator, ¿no? Como se conoce en inglés. Y logramos obtener, aguas aquí, ¿no? Aquí es el operador hacia atrás de Smoluchowski que opera sobre esta cantidad, ¿no? Que puede ser, lo podemos escribir también como tau. Y esto me da -1. Ahí tenemos que trabajar un poquito con el propagador, ¿no? Y la probabilidad de supervivencia, y es donde entra en juego esta otra parte de aquí, la densidad. Nos facilita mucho los cálculos. Y bueno, el operador de Smoluchowski, ustedes ven que el operador hacia atrás está definido en términos del operador tal cual, o hacia adelante. A veces se le dice operador de Smoluchowski nada más, u operador hacia adelante, o forward operator, que está definido acá abajo, ¿no? Aquí lo escribo para que no queden ambigüedades en la ecuación 36, porque les digo que suelen encontrarse en la literatura sin paréntesis, sin llaves, sin nada. Entonces de repente llega a ser medio confuso cuando uno no está acostumbrado como a estas cosas, ¿no? Entonces el cuadrito con el punto es sobre quién está operando y bueno, ya vieron el lugar donde va, ¿no? A esto se llega haciendo por ahí algunas cosas, con la condición de balance detallado también, que lo podemos ver igual está en términos de probabilidades, y jugando con que el propagador también satisface la ecuación de Smoluchowski, ¿no? Que vimos muy al principio. Entonces, bueno, ya que trabajamos con eso, la ecuación principal, la que vamos a utilizar es la 34, ¿ok? Esa es la ecuación que vamos a utilizar en adelante. Ahora sí, vámonos al caso de un cono bidimensional simétrico, ¿sale? La figura está bastante explícita, pongo ahí algunas cantidades. Nosotros vamos a estar considerando que el inicio del cono es justamente X0. Vamos a tener que la W nos describe el ancho del canal, obviamente se va abriendo, ¿no? Entonces, al irse abriendo tiene que ir variando, por eso tenemos una función. La frontera de arriba es H2, la frontera de abajo es H1, que en este caso al ser simétrico, pues es menos la frontera de arriba, ¿no? Y la Y0 nos da la línea media. Y vamos a considerar que nuestro canal tiene una longitud L. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es conveniente definir un parámetro que va a ser un medio de la derivada del ancho del canal. ¿Bien? ¿Por qué es conveniente definirlo? Porque la derivada del ancho del canal es una constante y vamos a tomar un medio por conveniencia. Pero es una constante y lo que nos va a permitir es entender esta parte de aquí. Las Ds que habíamos estado trabajando dependen directamente de las derivadas justamente del ancho del canal, ¿vale? O de las fronteras puede ser también, ¿no? Obviamente el ancho está definido por las fronteras, pero al ser una constante, entonces esta dependencia del coeficiente de difusión la podemos escribir como una d de lambda, ¿sale? No es porque no dependa directamente de la posición, sino más bien que las fronteras del sistema me están permitiendo el tomar esa d de esa manera. Entonces, en lugar de tomar esta ecuación 38, que es la 34, la de arriba que vieron, la 34, pero escrita ya de manera unidimensional por la naturaleza de mi sistema,
vamos a poder sacar esta D que está aquí metida dentro de las derivadas como una constante y va a aparecer como en la ecuación 39. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación a resolver. ¿Vale? Dense cuenta que los parámetros del sistema ya están dados. Lo que queremos encontrar es justamente, aquí está, la tau, el mean first passage time, o el tiempo medio de primer arribo, ¿vale? Es cuánto me dura la partícula en el canal antes de que se lo absorba una frontera. ¿Okay? Entonces, todo lo demás ya está dado. De hecho, las Ws ya están dadas por las fronteras. Es el caso particular de este sistema para el cono simétrico. Entonces, lo que nos queda es resolver. ¿Vale? Dense cuenta también que está en términos, la ecuación de acá arriba, ¿vale? Estas ecuaciones están en términos de las exponenciales del potencial. ¿Ok? Pero ¿por qué aquí ya no aparece el potencial y aparecen las Ws? Pues porque justamente vemos que como aquí es un canal simétrico, pero sin gravedad, ¿ok? Entonces solo contiene información de las fronteras. ¿Vale? Entonces este potencial es un potencial entrópico, a la Swansea. Entonces, bueno, sustituimos en la ecuación y a lo que llegamos es justamente esta ecuación 39. Y vamos a considerar las siguientes condiciones de frontera. ¿Esto de dónde lo podemos observar de manera gráfica? Lo vemos aquí en la figura. ¿Vale? Esta pared que está aquí en X0, la pared vertical, es una pared completamente reflejante. Si la partícula llega ahí, choca y rebota. No pasa nada, sigue otra vez, ¿no? Puede rebotar las veces que sea. Y acá en L, ¿vale? En X igual a L, lo que tenemos es esta pared, que no se ve, digo, está aquí como difusa, es el cambio de color entre el gris y el blanco. Y lo que sucede ahí es que cuando la partícula toca esa pared, el sistema la absorbe y la partícula desaparece del canal. ¿Ok? Como lo vemos aquí en estas cosas, en estas condiciones, perdón, vamos a tomar que el tiempo, ¿cuánto tiempo va a pasar si yo pongo la partícula en la pared del lado derecho? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se la coma el sistema? Pues 0. Se la come inmediatamente. Y ahora, ¿qué va a pasar o cómo va a cambiar el tiempo si la partícula rebota del lado izquierdo? La derivada está evaluada en 0. ¿Cómo va a cambiar el tiempo? Pues no va a cambiar en nada porque rebota justo en esa pared y se queda igual como estaba, ¿no? El cambio es inmediato, no pasa absolutamente nada. No hay un cambio en el tiempo, se quedó como estaba, por decirlo de una manera muy intuitiva, ¿no? Muy platicada. Y bueno, lo que tenemos que hacer, si se dan cuenta, es integrar dos veces, ¿sale? Tenemos una derivada afuera y una derivada adentro. Aquí las integraciones se hacen directamente, estas no son tan largas, y lo que tenemos, ya considerando, porque acá tenemos una dependencia en X0, pero considerando nuestro sistema en particular, donde la frontera, o el inicio, perdón, no la frontera, donde la partícula inicia en X0 igual a 0, ¿sale? O sea, inicia hasta la izquierda en la pared reflejante. Lo que tenemos es esta ecuación 41, ¿sale? Que depende de otros parámetros, pero bueno, la B está dada ya por las fronteras. En este caso lo dejé porque estoy arrastrando la ordenada al origen de mis paredes. El largo del canal y también está en términos de mi parámetro que definí lambda. ¿Qué es la notación NW? Bueno, es como se encuentra usualmente en la literatura e indica que va de una apertura angosta a una más ancha, ¿no? Narrow to wide. Aquí está, del lado izquierdo está un poquito más, es más angosto y va hacia lo ancho. Ahorita vemos por qué. ¿Vale? Esta ecuación, la ecuación 41 y la ecuación que sigue, esas son las que están reportadas en un artículo de Datuk-Bereskovsky. Entonces, ¿qué es lo que tomamos aquí? Tomamos ese canal que está arriba en la figura y, bueno, sustituyendo llegamos a, obtenemos el tiempo medio de primer arribo. Y ahora, este caso de aquí, dense cuenta que está cambiado en la tau, el subíndice, y ahora dice WN, ¿vale? O sea, wide to narrow. Es el caso que está aquí, que ilustro aquí, que ahora la pared se quedó igual. Dense cuenta que la pared reflejante se quedó en X igual a 0 y la pared absorbente se quedó del lado derecho en X igual a L. El ancho del canal obviamente va a ir variando como estemos avanzando y las fronteras se quedaron, están representadas igual por términos asimétricos, perdón, simétricos. Y obviamente cambia la expresión porque tienen que voltearse las pendientes, ¿no? Para que tengamos esta configuración. Y bueno, cambia un poco la expresión, pero también se puede trabajar y es a lo que llegamos, ¿no? Entonces, estas ya estaban reportadas. Esto es el desarrollo porque aquí es un poco más fácil presentar los pasos que se siguen para poder llegar a estos tiempos.
Los presento aquí porque es más simple y se ven de esta manera, ¿no? Fíjense que es la lambda que está íntimamente relacionada, de hecho es proporcional la lambda a la pendiente que estemos trabajando. Obviamente aquí las pendientes, una es la negativa de la otra, es un caso simétrico, y tenemos justamente esos tiempos, ¿no? ¿Por qué cuando tenemos la parte de arriba, lo que sería el café, por qué en white to narrow, o sea, este caso de aquí, ¿por qué los tiempos suben? ¿Por qué se tarda más la partícula en que la absorba la pared derecha? Se puede ver de manera intuitiva porque si viene la pared, el canal se va cerrando. Entonces, los choques con las paredes horizontales van a ser mayores y puede que lo frene un poco porque se va cerrando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se va cerrando el canal, entonces es un poco más difícil que llegue a la parte derecha y que el sistema lo absorba. Entonces, por eso esta parte de aquí sube, ¿no? Esta gráfica se hizo con la B con punto 1, con la L igual a 1 y con la D de lambda también con 1, ¿no? Había que ponerle algunos parámetros al sistema para poder ver cómo se comporta. Ok, ahora sí, viene el cono asimétrico con gravedad, ¿vale? Entonces, dense cuenta que aquí la configuración del sistema es muy similar, ¿ok? Del lado izquierdo en x igual a 0 tengo una frontera completamente reflejante, del lado derecho completamente absorbente. Tengo fronteras definidas igual por H2 y H1, pero dense cuenta que ahora hay asimetría. Ahora H1 no es el negativo de H2, ¿ok? Entonces, también por eso la línea media se modifica y ya la línea media no es 0. ¿Vale? La longitud del sistema la seguimos dejando igual. Y en este caso, dense cuenta que es narrow to wide, ¿no? O sea, va de lo más angosto a lo más ancho. ¿Bien? Entonces, el ancho del sistema es H2 menos H1. Aquí tenemos la línea media. Y tenemos una alfa que va a aparecer por todos lados, que es el parámetro de asimetría, que en este caso es M1 entre M2. ¿Okay? Le pongo los subíndices para indicar a quién pertenece, ¿no? A cuál de las dos fronteras pertenece. Y bueno, en este caso tenemos un campo externo. ¿Y qué sucede? Sucede un caso similar al que estábamos trabajando cuando hicimos el método de proyección, siguiendo el desarrollo de Kalinae, que es, ya no se trabajaba en una ecuación donde teníamos nada más la W que codificaba cómo estaban las fronteras del sistema, sino ahora, además de las fronteras del sistema, estamos codificando también el campo externo. ¿Okay? Entonces, la definición de lambda se queda, pero es una definición. Obviamente, la forma final va a cambiar dependiendo de qué sistema trabajemos de manera en específica, pero la definición es la misma. Y el procedimiento es idéntico y para cuando x es igual a 0, ya les platiqué cómo se hace el procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer. Les voy a presentar ya nada más el resultado y es esto. ¿Okay? Este es el caso de narrow to wide, o sea, de lo más angosto a lo más ancho, que es la figura que les acabo de presentar. Y aquí obviamente ya tenemos otras dependencias, ¿no? Tenemos la B, que es la ordenada al origen, que va a venir dada por las fronteras, el largo del canal, ¿no? Que sería L, nuestra lambda, el parámetro de asimetría entre las dos fronteras y aquí ya está incluida la gravedad. El procedimiento es idéntico. ¿Okay? Y obtenemos esta cosa de aquí. Lo que ustedes ven como 2F1 son las clásicas funciones hipergeométricas. ¿Okay? Que para ciertos valores, si elegimos los valores de manera correcta, por ejemplo, para las alfas, y llegan a quedar aquí algunas fracciones como un medio, un tercio y demás, sí se logran reducir algunas otras cosas como arcotangentes y algunas cositas por el estilo, pero bueno, esta es la expresión más general, ¿no? Que se tiene para eso. Y lo que tenemos después es, perdón, les presento primero la gráfica. Esta gráfica es para L igual a 1, B igual a 0.1 y alfa igual a 0.3. ¿Okay? Entonces, esto es similar a lo que había graficado antes, ¿no? Igual respetando algunos de los parámetros que se podían graficar. Y les pongo, en este caso no están las dos taus, aquí nada más es de lo angosto a lo ancho, pero estoy graficando para diferentes Gs, ¿no? Aquí puse los valores absolutos se repiten, pero cambian la otra parte porque lo que quise mostrar también es que la asimetría sí juega un papel importante, aunque tengamos los mismos valores absolutos de la gravedad, por ejemplo el 4 y el menos 4, ¿no? Se modifica debido a la asimetría y también menos 10 y 10. El sistema va a presentar
comportamientos diferentes, va a tardar más o va a tardar menos en que el sistema absorba las partículas que están difundiendo. Y bueno, les presento el caso wide to narrow, o sea, donde va de lo más ancho a lo más angosto, y pues es toda esta expresión que ustedes ven aquí, que queda igual en términos de las funciones hipergeométricas, ¿no? Y exponenciales y logaritmos, ¿no? Que andan por ahí. Las dependencias son iguales. Aquí, cuidado, en la expresión anterior, que es esta de acá, y en esta de acá, estamos considerando que las partículas partieron de x0 igual a 0, ¿ok? O sea, están partiendo de la pared que está hasta la izquierda, de la pared completamente reflejante. Estas expresiones lo contemplan así. Sí, en el trabajo, claro que se llegó a las otras expresiones, ¿no? A las expresiones en las que sí se tiene la x0 en general y que podemos ponerle en cualquier punto de nuestro canal, si lo quieren visualizar de algún modo. Todos estos unos que ven que están sumados o restados con exponenciales, estos de aquí, cambian por un exponencial que tienen arriba un argumento que depende de x0, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando hicimos x0 igual a 0, se volvieron 1. Pero aparecían aquí y aparecían también de este lado, aquí adentro, en las hipergeométricas, multiplicando a estas cosas. Ahí aparecía el x0, obviamente se van. Y eso es lo que tenemos en este caso. En este caso se comporta de este modo. Cuando vamos del canal de lo ancho a lo angosto, se comportan de esta manera, y pueden ver que también la simetría juega un papel importante. Se ven diferente, ¿no? O se comporta el sistema diferente, aunque tengamos el mismo valor absoluto de la G, se comporta el sistema diferente y los tiempos se modifican, ¿vale? Aquí, cuidado, en las gráficas anteriores había podido mantener la misma escala en la parte de las lambdas, y en las anteriores iban del 0 al 0.6, ¿vale? En este caso la escala es un décimo, ¿sale? Vamos a 0.07, ¿vale? Pero los tiempos, vean que se disparan. Aquí llegamos hasta el 4.5, más o menos en esta, aquí donde corté la gráfica, ¿no? ¿Por qué se disparan? Pues porque nuevamente tenemos un canal que se va cerrando y le cuesta como mucho más trabajo. La influencia de la gravedad hace que se peguen en las paredes, y entonces cueste todavía más que las partículas avancen, ¿ok? Y bueno, aquí pongo también los parámetros, respeté los parámetros para poder también hacer la comparación entre las dos cosas, ¿no? Y bueno, las expresiones, estas dos expresiones que ocupan una diapositiva entera, forman también parte de las aportaciones de este trabajo. Estas tampoco están reportadas en la literatura, estas también se encontraron, y esto sí es también importante: si se toma alfa igual a 1, entonces las pendientes son iguales, ¿no? No hay asimetría en el sistema y se reducen a los casos para un canal simétrico con la influencia de campos externos. Estas no están aún reportadas en la literatura, entonces también es una contribución de este trabajo, ¿okay? Y bueno, ya, por fin las conclusiones. Entonces, aquí en las conclusiones, estudiamos los fundamentos de la difusión en todo el trabajo, y se dedujeron todas las ecuaciones necesarias. Todo se empezó, digamos, de cero para poder comprender a fondo con qué estábamos trabajando, y se solucionaron por ahí. Les mencioné los casos, no los puse aquí, pero para sistemas difusivos unidimensionales, y se encontraron los tiempos medios de primer arribo, ¿vale? Y probabilidades de supervivencia, en el caso en el que se tienen absorbentes, reflejantes y semipermeables. En el caso de semipermeables es un trabajo un poquito arduo, con ecuaciones diferenciales, pero muy bonito, se obtienen cosas bonitas. Y siguiendo el desarrollo de Reguera y Rubí, se obtuvo una modificación de su ecuación cinética, como ellos le llaman, pero para el caso de fronteras asimétricas, ¿no? Este sería como una primera aportación, el generalizar su ecuación para cuando no se tiene simetría en las fronteras del sistema. Siguiendo el método de proyección, se encontró una expresión que es la dt, que ustedes vieron, y es consistente cuando se toma fronteras simétricas con la expresión que presenta Kalinac en su trabajo, y también es consistente, esto también es importante, con la expresión de Daclud y Pineda, que lo que se tiene, que era esa línea café que estaba en medio de las gráficas, que ellos sí consideraron la parte de la asimetría del sistema, pero todavía sin la influencia de campos externos. Entonces era como mitad y mitad, ¿no? Una parte consideraba, no consideraba asimetría, pero sí consideraba campos, y la otra parte no consideraba campos y sí asimetría, ¿no? Entonces, ¿cuáles de las aportaciones de ese trabajo? Justamente llegar a una expresión que generaliza a ambas. Y de hecho, si se toman los casos límite, a partir de esa dt que ustedes vieron, sí se puede llegar a cualquiera de estas dos, en los casos límite. ¿Okay?
Entonces, bueno, es consistente con lo que se reporta en la literatura, ¿no? Y es la expresión más general hasta el momento. Y también se calcularon los tiempos medios de primer arribo, ¿okay? Para un cono, en los casos simétrico y asimétrico, y otra contribución es la expresión para los casos con un potencial externo que no estaba reportado. ¿Okay? Y bueno, pasando ya a las perspectivas, o qué es lo que sigue con esto, es encontrar algunas otras propiedades, como el tiempo de retorno, o se conoce en inglés como looping time, que es cuánto tiempo pasa de que la partícula empieza a moverse y regresa y choca con la pared de la izquierda. Mientras siga chocando, se sigue contabilizando ese tiempo. ¿Okay? Y el tiempo de tránsito directo, direct transit time, que es de la última vez que chocó la partícula con la pared reflejante hasta que llega al final del canal. Faltaría encontrar también estas expresiones para estos sistemas. Y bueno, una continuación natural de este desarrollo, aquí se hizo todo para sistemas bidimensionales, habría que hacer una analogía quizás para un sistema tridimensional. Un enfoque diferente, más allá, yendo un poco más allá de las líneas seguidas en este trabajo, sería tomar una teoría existente en coordenadas generalizadas, ¿vale? Y entonces, ellos ya habían logrado encontrar resultados conocidos, ¿no? En la literatura, a partir de hecho son expresiones que están con un marco de referencia de Frenet-Serret, en coordenadas generalizadas y tensores y demás, sí se logran reducir a los casos ya conocidos y resolvieron también problemas de interés, ¿no? Como un helicoide, pero todos los casos que se resolvieron no incluyen tampoco potenciales externos, ¿no? Fuerzas externas. Y bueno, como seguimiento también de esta parte, algo interesante, o para complementar inclusive el trabajo y validar, es realizar simulaciones de dinámica browniana para ver cuál es el rango de validez justamente de estos resultados, ¿no? Tenemos las expresiones, pero sabemos además que tuvimos ciertas consideraciones para obtenerlos e inclusive sabemos que forma parte de una serie infinita. Estamos truncando la serie, bueno, debe de tener cierto rango de validez, ¿no? Las simulaciones de dinámica browniana podrían decirnos hasta dónde es posible tomar este trabajo como válido. Y bueno, otra perspectiva, cambiando ya todavía más, además de las coordenadas generalizadas, sería tomar la integral de trayectoria de Feynman, ¿okay? Y a través de la fórmula de Feynman-Kac, tratar de desarrollar alguno de estos, o irse con otro formalismo, para tratar de desarrollar también estos temas. Y bueno, evidentemente tienen que obtenerse resultados que coincidan con los ya reportados, ¿sí? De alguna perspectiva, y obtener quizás eh, alguna otra aportación, inclusive puede ser teórica o correcciones a los resultados que ya se tienen hasta el momento, ¿no? Y bueno, quedó de manifiesto que al encontrar los coeficientes y tiempos de primer arribo, los cambios en el potencial llevan a expresiones distintas. ¿Okay? Las expresiones sí son distintas. La asimetría juega un papel importantísimo en todo esto que estamos haciendo. Entonces, sí se puede o sería posible diseñar un dispositivo de selección de partículas, ¿no? Variando, claro, por decirlo de alguna manera, el signo del campo, ¿vale? Y la intensidad del mismo para poder atraparlas, ¿no? Puede modificarse su tiempo en el que llegan a algún lado o hacer que vayan hacia alguna dirección en particular, ¿no? Prendiendo y apagando de algún modo este campo. Y si se extiende aún más para otro tipo de fronteras, como por ejemplo de tipo sinusoidal, lo que tendríamos son, por decirlo de algún modo, pequeñas cuencas, ¿no? Estas pequeñas cuencas pueden servir como pozos o trampas de partículas si elegimos de manera correcta el potencial. De hecho, las fronteras que aparecen aquí, al menos en el desarrollo, esas H1 y H2, no tienen ninguna forma en específica hasta que se resuelve, por ejemplo, el cono, ¿no? Pero antes en el desarrollo, cuando se llega, por ejemplo, a la DT, no tienen una forma particular. Después, claro, para visualizar qué estamos haciendo y para resolverlo para casos que son, o para ponerlo en casos que son solubles más fácilmente, pues se le pone, por ejemplo, que las fronteras sean rectas, pero bien pueden hacerse para otro tipo de fronteras, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Estas son algunas de mis referencias, al menos las que puse aquí en la presentación, ¿no? Y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Iván. Si alguien tiene alguna pregunta así rapidito, nos puede escribir en el chat
o pueden activar su micrófono para que Iván nos ayude. Ok, hay una en el chat de Luis y nos dice, ¿qué se obtiene al tender M1 y M2 igual a 0? ¿Y qué facilidades se tuvieron al utilizar un potencial lineal con la altura? Okay. Cuando tenemos M1 y M2 igual a 0, lo que tienes es como si fuera un cilindro, pero en 2 dimensiones, ¿no? O sea, estás tomando, déjame, digo, aquí no es el, no es el cilindro, nada más es para ejemplificar, pero es como si tuvieras esta barrera de aquí y esta barrera de acá, ¿no? Entonces, lo que tendrías en ese caso, ¿te refieres al coeficiente de difusión? Nada más pregunto, para la DT, para no decir otra cosa que o irme por otro lado. Bueno, mientras contesta, me voy por acá, con este ladito, ¿no? Tengo aquí la DT. Si nosotros hacemos M1 o M2 a T0... Nos dice que no, que la pendiente. Sí, la pendiente, pero aquí metida, ¿no? O sea, en el coeficiente de difusión. O sea, para los casos, para el caso en el que tenemos dos rectas, ¿no? Sí, horizontales, pues. exacto. Sí, dice Sí, eso. lo que tendrías aquí es la modificación directa sobre esta parte de aquí, que es la W, ¿no? Porque la W es el ancho del canal. Obviamente, con las pendientes, lo que modificas, más allá de los argumentos, por ejemplo, de las hiperbólicas, es en la parte de aquí arriba donde están las derivadas, ¿no? Y entonces lo que tendrías es una derivada igual a 0 y que aquí se van como todos estos pedacitos, ¿no? Entonces, al irse como todos estos pedacitos, lo que tendrías es básicamente el 1, ¿vale? Eso es lo que vas a tener. Obviamente, en esos casos, a ver, vamos a verlo de este lado. No, sí, aquí. De hecho, esta parte de aquí, como las Ws son las derivadas, ¿no? Y la derivada, pues en términos de rectas, por ejemplo, serían las M's. Esta parte de aquí se iría a 0 y esta cosa se muere por completo, ¿no? No tenemos una indeterminación porque en realidad están metidos aquí arriba, ¿no? Pero sí tendríamos como la parte esta y tendrías un coeficiente igual a 1, porque entonces las fronteras ya no te están modificando. Tienes un canal que está, a ver, déjame pintarlo, ¿no? Voy a tomar esta para no... Este es tu canal, tu barrera está acá y aquí empiezas a difundir. Ahorita no pelen a la parte, digamos, de afuera, ¿no? Entonces, van tus particulitas. ¿Sí se ve el punterito rojo? Creo que sí, ¿verdad? ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, parte aquí, van las particulitas y viene de este lado. Y entonces lo que tendrías es básicamente, dependiendo de qué tanto tengas una apertura aquí, ¿sale? O sea, de dónde está tu ordenada al origen, ¿sale? Si está muy abierto, eso es algo importante. Si está muy abierto, lo que va a suceder es que la partícula va a pasar un tiempo grande en el que no siente la influencia de las paredes, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ser como si tuvieras difusión libre, ¿ok? En ese punto va a ser como si tuvieras difusión libre, porque va a venir y va a venir por aquí, pero no choca con ninguna de las paredes, ni la de arriba ni la de abajo, porque están demasiado separadas. Y recordemos que para el movimiento browniano o en la difusión, no es muy eficiente para recorrer distancias largas. Siempre son distancias cortas las que se recorren, ¿no? Entonces necesitamos algo de tiempo para que llegue al otro lado o para que llegara a alguna de las fronteras de arriba. Si tú cierras demasiado estas fronteras, ¿vale? Si las pegas mucho, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tender a parecerse a un sistema unidimensional, ¿vale? Porque irías prácticamente sobre una misma línea. Rebotaría de manera muy rápida arriba y abajo, y en el límite, cuando tú las pegaras, lo estás reduciendo rapidísimo a un sistema unidimensional. Sí, quedó claro más o menos. Y el otro pedacito de la pregunta era... Ok, la otra parte era, ¿qué facilidades se tuvieron al utilizar un potencial lineal con la altura? Un potencial lineal con la altura. O sea... en esta parte, ¿no? ¿Qué facilidades? La expresión que tienes, ¿no? Es de los potenciales más fáciles que puedes considerar, porque tienes básicamente pues, una constante
por tu coordenada. Entonces, cuando tú la enchufas aquí en las exponenciales, es la exponencial más simple que puedes tener. Claro que si empiezas a complicar la cosa, entonces habría que ver cómo modifican las ecuaciones y también qué tanto se complica. O sea, por ejemplo, para obtener la dt, son prácticamente pasados, por ejemplo, a TEG, pues son algo así como unas 40, 45 páginas. Entonces, la verdad es que el cálculo es bastante tedioso y hay que hacer algunas consideraciones por ahí con las series y todo ese tipo de cosas, pero con que tú le metas aquí un cuadrado, o sea, simplemente ya se vuelve, se vuelve una locura hacerlo, ¿no? Entonces, por eso el primer acercamiento, por ejemplo, fue pues meter algo como del tipo gravitatorio, ¿no? Claro, si tú quieres meter otro tipo de potencial y quizás trabajar con algún dispositivo, pues aquí habría que hacer mucho más trabajo, ¿no? Para poder llegar a expresiones que te permitan caracterizar a tu sistema. Pero sí, la verdad es que facilitó muchísimo las cosas porque las exponenciales te quedan de la manera más simple posible. ¿Cuál sería la otra que ya no tendría como tanto chiste? Pues no considerar, o sea, en este caso la y, que sería como la altura, ¿no? Simplemente, pues, lo dejas como una constante y pues toda la exponencial se vuelve una constante y sería mucho más fácil, ¿no? Pero ya no tendría tanto chiste, ¿no? Entonces, aquí sí puedes variar al menos la intensidad del campo con la altura, pero la verdad es que sí simplifica mucho los cálculos, ¿no? A dejarlo de manera... Ah, y por cierto, los potenciales que van aquí arriba, recuerden que es una U, pero que depende de las dos coordenadas espaciales, o sea, depende de X y de Y, pero, como aquí abajo, como en la 15, pero en este caso, claro, se eligió el potencial para que dependiera solo de una. Si no, bueno, arriba, aquí en la derivada, donde llegamos a una segunda derivada de X, tendríamos contribuciones de esas exponenciales. En este caso no se tienen esas contribuciones justamente por la forma del potencial, pero sí facilita muchísimo, ¿no? Que aún así sigue complicado, pero lo facilita. Ok, muchas gracias. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Creo que no. Todo quedó muy claro. Okay. Bueno, pues Bueno, muchas pues gracias a todos. muchísimas gracias, Iván, y por habernos acompañado en esta quinta plenaria. Y pues, muchas felicidades. Gracias, chicos. No se vayan, recuerden poner su